Ser podcast. El Gobierno le da un aviso a las eléctricas por el precio de la luz. Es la noticia que les ha adelantado la SER a las 8 de la tarde y que habla directamente de nuestro bolsillo, del precio que pagamos por la luz, por la electricidad. Hoy, este viernes, la estamos pagando al precio más alto desde la tormenta Filomena, que fue en pleno invierno y en medio de una nevada histórica, cuando todos necesitábamos calentar nuestras casas como nunca. Bueno, pues hoy, en plena primavera y con temperaturas suaves, la estamos pagando igual. Y el Gobierno ha diseñado un mecanismo para que las compañías eléctricas compensen con una cantidad que puede llegar a los 1.000 millones por las centrales que no pagan impuesto verde porque no contaminan y que, sin embargo, a nosotros sí nos cobran la luz como si pagaran ese impuesto. Impuestos que sí pagan efectivamente las centrales que producen energía contaminante. Ese mecanismo que ha diseñado el Gobierno pretende abaratar el precio de la luz. En principio, irá al Consejo de Ministros del próximo martes como anteproyecto de ley. La semana de alto voltaje político, como todas en España, termina, sin embargo, hablando del voltaje literal que tiene nuestra factura de la electricidad. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis de este viernes, Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pepa. Un escritor, una profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza, Cristina Monge, ¿cómo estás? Hola, Pepa, muy bien, buenas noches a todos. Y un periodista de Infolibre, Ángel Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El día en 2 minutos, Aimar. Está en marcha ahora mismo una operación de búsqueda de 2 tripulantes de un barco mercante que ha volcado esta noche en el puerto de Castellón. Al resto de la tripulación sí que la han podido rescatar, pero se está buscando a 2 personas a las que todavía no han encontrado. Vámonos allí, última hora, Jaume Maicas, buenas noches. Buenas noches. Miembros de Salvamento Marítimo y del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan a esta hora en el rescate de 2 personas en el puerto de Castellón. Ambos están desaparecidos y son los tripulantes de un barco mercante que ha volcado sobre las 9:15 de la noche cuando realizaba operaciones de carga en el conocido como Muelle del Centenario. Según nos informan desde el puesto de mando de la operación de rescate, un equipo de submarinistas trabaja en estos momentos en la búsqueda de los desaparecidos. El barco también nos aseguran que no llevaba mercancías peligrosas, no obstante se ha activado el plan de autoprotección del puerto como medida preventiva. Gracias, Jaume. El 100% de los mayores de 80 años en España está ya inmunizado con la pauta completa, según los datos de Sanidad. Y además, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado esta tarde que se les ponga la vacuna de Pfizer a los adolescentes de 12 a 15 años. Eso no quiere decir que en España se vaya a empezar ya a ponerles la vacuna. La idea es esperar a final de verano y vacunarlos antes de que vuelvan al cole. Las vacunas precisamente están detrás de la reducción día tras día del número de muertos por COVID en España, 17 en las últimas 24 horas. Y la Organización Mundial de la Salud ha acusado hoy a los políticos de envenenar la investigación científica sobre los orígenes del coronavirus. Lo dice la OMS en la semana en la que Biden ha pedido a sus agencias de inteligencia que investiguen si el virus salió por error de un laboratorio chino o si efectivamente tiene un origen natural. We would though like for everyone out there to separate if they can. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha dicho: nos gustaría que todos separaran, si pueden, la política de la ciencia. Para trabajar necesitamos espacio y la actual situación coloca a la OMS en una posición imposible a la hora de buscar respuestas. Y en Estados Unidos, los republicanos han conseguido bloquear esta tarde la creación de una comisión de investigación en el Senado, una comisión que investigue el asalto al Capitolio en enero, el asalto en el que murieron 5 personas. Los demócratas querían crear esa comisión, necesitaban convencer a 10 republicanos, al final se han sumado solo 6 y no habrá comisión que investigue el asalto al Capitolio. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que vamos a volver a tener otra foto de Colón. PP, Vox y Ciudadanos juntos otra vez. Ahora por los indultos solo queda por saber, Javois, quién sale en esa foto.
y si encontramos a Ciudadanos también va a ser interesante saberlo. Gracias a esto nos hemos enterado de que había una plataforma cívica que no se había detectado aún, Unión 78, que confieso que por un momento pensé que se llamaba así en honor a mis padres, Unión 78. Con las plataformas cívicas de derechas, por tanto apolíticas, Pepa, ocurre algo parecido a los manifiestos de izquierdas que siempre hace la cultura. Hay tantos que a veces te enteras de alguno varios años después. Esta plataforma en concreto creo que data del año anterior, de 2020. Y van a hacer, como dices, algo que desaconsejaba Sabina: al lugar que has sido feliz no debieras tratar de volver. Pero vuelven PP, Vox y Ciudadanos a la Plaza de Colón de Madrid, escenario habitual de las últimas salvaciones de España, con, eso es verdad, discreto resultado, porque al fin y al cabo que España se salve siempre acaba dependiendo de que la gobiernen los nuestros. Buen fin de semana, Javois, un beso. Buen fin de, un beso, chao. Hora 25. Pepa Bueno. Todo lo que afecta al mercado eléctrico es tan inentendible como la factura de la luz, que no hay quien se aclare sobre qué pagamos y por qué lo pagamos. Así que vamos a intentar saber en qué consiste ese mecanismo del Ministerio de Transición Ecológica para evitar que se reproduzcan picos del precio como el que hoy estamos pagando por la electricidad. Eladio Meizoso, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo será la cosa? Que lo que se pretende acotar se conoce como beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares hidráulicas. ¿En qué consiste, Eladio, ese mecanismo que ha diseñado el Gobierno? Pues consiste en que las centrales eléctricas que no pagan derechos de emisión de CO2, pero se benefician de la subida de la luz que provocan, devuelvan al menos parte de ese dinero. Las centrales de gas natural emiten CO2, pagan derechos y los incorporan como coste en el mercado eléctrico mayorista, en el que suelen marcar el precio más alto, pero ese precio lo reciben todas las demás del mercado. Así que el Ministerio de Transición Ecológica quiere restar a las centrales que decías, nucleares, hidráulicas, pero también, aparte de las eólicas, una parte de sus ingresos por el sobrecoste del CO2, pero solo a las que vienen operando desde antes de 2005, en que se puso en marcha ese mercado de emisiones. Esto va a llevarlo al próximo Consejo de Ministros como anteproyecto de ley. Ya se aplicó una fórmula similar de 2006 a 2009, avalada poco después por el Tribunal Europeo, en 2013. Al precio actual, en que están en niveles récord, esos ingresos vinculados al CO2 rondarían los 1.000 millones de euros al año. El dinero que se resta a esas centrales se destinaría a cubrir costes eléctricos y, en definitiva, bajar el recibo de la luz. Fuentes del sector nos han dicho ya que esto pondría en riesgo el Plan Nacional de Energía y Clima. Es decir, no les gusta la medida. Claro, pero es que esos derechos están muy relacionados con el encarecimiento del precio de la luz, con lo que acaba pagando el consumidor, con lo que pagamos cada uno en nuestra casa. El martes también va al Consejo de Ministros la nueva tarifa eléctrica. Eladio, ¿qué significa exactamente esa nueva tarifa? Pues introduce un nuevo sistema para los cargos y peajes, esos tan complicados que decía, que se suman al precio de la energía, del kilovatio hora. Habrá dos potencias, una diurna y otra nocturna. Estas en conjunto saldrán algo más baratas que lo que nos cuesta ahora la potencia, y habrá 3 periodos para los costes vinculados al consumo, al kilovatio hora. Habrá una hora punta de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes, y será un horario bastante más caro que ahora. Habrá horas valle muy baratas, desde medianoche a 8 de la mañana y los fines de semana completos, y un horario llano que será el resto de las horas que no hemos dicho, de lunes a viernes. El Gobierno y la Comisión de Mercados y Competencia insisten en que podemos ahorrar trasladando consumos a las horas más baratas. Alguna organización de consumidores ha criticado ya con dureza que se pretenda que la gente planche o cocine con cocina eléctrica, por ejemplo, por la noche. Algún experto recomienda derivar en lo posible consumos hacia las horas llanas, que son diurnas y de precio muy parecido al actual. Sí, poner lavadoras de madrugada no suele ser un uso muy habitual de la lavadora. Gracias, Eladio. A vosotros. Jorge Fabra es presidente de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de Red Eléctrica. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pepa. ¿Qué han estado haciendo las compañías exactamente para que ahora el Gobierno pueda reclamarles hasta 1.000 millones? Bueno, las empresas
están sometidas a normas que emite la administración y efectivamente pues esas normas no han respondido a una buena regulación y han tenido, como habéis dicho con toda claridad, beneficios caídos del cielo, es decir, beneficios que no se deben a su buena gestión o a su nivel de competitividad, sino se deben exclusivamente a un cambio regulatorio. Por tanto, nada han hecho para tener esos beneficios y, sin embargo, los han tenido, ¿no? Yeah. El gobierno parece que da ahora un paso que creo muy importante y además un paso valiente, un paso que corresponde además a la buena regulación y al buen gobierno. Y yo creo que esto será importante para los consumidores, mejorará las rentas disponibles de las familias y mejorará la competitividad de las economías. Con lo cual, esta propuesta que viene de la Vicepresidencia Económica, de la Vicepresidencia de Transición Ecológica, es, yo creo que hay que celebrarlo. Y lo deben celebrar, en primer lugar, los propios empresarios, y lo deben celebrar también los sindicatos, porque mejorar la competitividad de las economías es también mejorar la capacidad de este país por crear empleo. A mí me ha llamado la atención que nos contaba Eladio que entre el año 2006 y el año 2009 ya existía una regulación así. La pregunta es ¿por qué dejó de hacerse? Bueno, las empresas, claro, tengo que recordar, ¿no? Recordar porque han pasado ya años, ¿no? Este fue un decreto que promulgó en tiempos del ministro Clos, ministro de Industria, siendo secretario de Estado de Energía Ignasi Nieto, ¿no? Y pasó a ser informado por la Comisión Nacional de la Energía. Y la Comisión Nacional de la Energía mejoró ese decreto en el mismo sentido que había sido propuesto y el gobierno lo aprobó. Lo aprobó y efectivamente eso implicó una disminución de los costes eléctricos. Hablo un poco de memoria, pero de unos 1.000 millones de euros un año, otro año siguiente de 900 o de 1.200, y las empresas lo recurrieron, ¿eh? Entonces, el gobierno, ya el siguiente ministro que sustituyó a Clos, derogó el decreto a cambio de que las empresas retiraran el recurso que habían puesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a cambio de que se hicieran cargo del bono social. El hecho es que las empresas se hicieron cargo del bono social, pero claro, el bono social ese primer año tuvo para ellas un coste de 60 millones de euros, con lo cual la negociación le resultó enormemente ventajosa. Pero lo curioso es que, derogado el decreto, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea convalidó el decreto del gobierno, ¿no? Así que haciéndose cargo del bono social, los beneficios caídos del cielo fueron 940 millones. ¿Está mal? Pues bueno, estamos efectivamente haciendo así cálculos de magnitud, ¿no? Ahora ya las empresas no son solamente las que financian el bono social, sino muchos otros sujetos del sector eléctrico. Y claro, bueno, pues aquella situación tenía que ser corregida y efectivamente el gobierno parece que quiere corregirlo y es, insisto, un gran paso. Habrá que dar más pasos, ¿no? Porque los ingresos de las empresas eléctricas, de determinadas actividades de las empresas eléctricas, fundamentalmente de las centrales nucleares, de la producción nuclear y de la producción hidroeléctrica, pues son muy superiores a sus costes, ¿no? Con independencia de la política contable que sigan las empresas, que eso son cosas suyas, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, sus costes son muy inferiores a los ingresos. Y este ya es un paso para acercar los ingresos a los costes, teniendo en cuenta naturalmente los costes de capital. Es decir, que yo creo que es una magnífica noticia. Verdaderamente yo es que no puedo decir otra cosa que si este proyecto de ley sigue adelante y se aprueba por el Parlamento, hay que felicitar al gobierno. Porque en la práctica pagaremos menos los consumidores. Claro, esto he oído a Eladio decir que esto significará un ahorro para los consumidores en torno a unos 1.000 millones de euros al año, ¿no? Consumidores, empresas y consumidores, familias y empresas.
pero yo creo que va a ser incluso un poco más. Puede acercarse a los 1.200, 1.300, incluso 1.500 millones de euros de menor coste de la energía eléctrica por este concepto para los consumidores, bien los consumidores económicos, las empresas o las familias. Por tanto, las familias dispondrán de mayor renta para dedicarlas a otros consumos, con lo cual esto no solamente beneficia directamente a las empresas que son grandes consumidoras de energía eléctrica, es que beneficia a todos los empresarios porque los consumidores dispondrán de mayores recursos para dedicarlos a otros consumos que ahora están, sin embargo, siendo dedicados a la energía eléctrica. Bien. Al ser la energía eléctrica un producto esencial, pues los consumidores pues no tienen más remedio que pagar y la electricidad y si es cara, pues sus rentas quedan disminuidas para ir a otros consumos. Vamos, que reactiva la economía, que reactiva la economía. Esto está muy claramente en relación con la reactivación de la economía, con la recuperación de la economía, con la recuperación del pulso económico del país. Jorge Fabra, muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. De vez en cuando, Juan Manuel de Prada, toca hablar de las cosas de comer. Bueno, en este caso de las cosas de ver y de calentarse, ¿no? Sí, sobre todo, hombre, porque no debemos olvidar que la electricidad ha subido de una manera bestial, ¿no? Y en este mes de mayo, además, de una manera especialmente dura, ¿no? Yo lo que pasa es que considero que los bienes de primera necesidad no pueden estar sometidos a la ley de la oferta y la demanda. Y yo creo que ese es el vicio de base, ¿no?, que tiene la cuestión del precio de la luz, de la electricidad, que está sometida a la ley de oferta y demanda. Y esto a mí me parece una locura y me parece además una dejación, digamos, de responsabilidades por parte del Estado, ¿no? Porque bueno, el Estado además no olvidemos que el Estado español se ha descapitalizado en el sentido en que muchas instalaciones eléctricas las entregó a compañías privadas. Al Estado español yo creo que le corresponde garantizar y a los gobiernos que en cada momento están al frente del Estado, ¿no?, le corresponde garantizar la posibilidad de que la luz no sea un bien que someta a los españoles pues a graves dificultades económicas, como hoy ocurre, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene muchas posibilidades de intervención, ¿no? Estamos hablando de esta cuestión que es donde se va a intentar rebajar la factura, ¿no? Pero yo creo que los costes de la factura de la luz admiten muchos flancos, porque hay unos costes, digámoslo así, fijos, ¿no?, que son sobre todo los impuestos, y ahí hay el impuesto del IVA, que se puede rebajar, y está el impuesto específico de la electricidad. Pero luego yo creo que también en los costes variables el Estado tiene capacidad para intervenir, y creo que es hora de hacerlo, y ojalá esto sea el comienzo, ¿no? Sí, vaya al Consejo de Ministros. Será interesante, ¿no?, el análisis, Cristina, que hacía Jorge Fabra sobre la repercusión que puede tener en la economía, ¿no? El que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Claro, es que la energía, la electricidad en este caso, es absolutamente transversal a todo lo que hacemos, ¿no? No hay mejor manera de saber cómo es una sociedad que estudiando el transcurso, ¿no?, el ver qué pasa con su energía, de dónde procede y cómo se consume. Desde luego es una radiografía social absolutamente tremenda. Esto es un tema que efectivamente es muy complejo, lo decías antes, Pepa, yo creo que es fundamental, ¿no?, señalar esto. El tema de energía es complejo, el cómo funciona el mercado energético también, pero hay un dato que yo no sé si subrayamos lo suficiente y que es muy claro, que es ese dato que dice que las eléctricas españolas tienen una tasa de beneficios del doble de sus homólogas europeas. Creo que esto es un dato bastante sencillo de entender. Para explicarlo hay que acudir tanto a motivos históricos como a cuestiones que tienen que ver incluso con ilustres apellidos del Estado a lo largo de la historia.
¿no? Y de cómo todo eso ha ido evolucionando, por supuesto también con la relación que tienen esas grandes empresas con centros de poder muy importantes, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, si este mecanismo va por la línea que más o menos se puede intuir, tendría unas repercusiones tremendas, no solamente sobre los bolsillos de cada uno de nosotros y de nosotras, sino también sobre el conjunto de la economía. Venía en el acuerdo de gobierno. Es verdad que hoy hay cierta sorpresa en los ámbitos aquí más cercanos, de decir, esto de dónde viene, ¿no? Dónde ha salido, pero también es cierto que en el acuerdo de gobierno esto ya estaba contemplado y que reiteradamente se ha ido recordando, ¿no? Cuando con Filomena la factura se disparaba, cuando había picos, se dijo, oye, pero que en el acuerdo de gobierno de legislatura estaba previsto ya cambiar el famoso modelo marginalista, que es una de las partes del problema, no la única, pero una de las partes, ¿no? Yo estaba así consultando rápidamente. Se le puede llamar beneficio marginal o caído del cielo, que es más claro, bueno, ¿no? Que es mucho más claro. Sí, el caído del cielo es un poco diferente, pero bueno, sí, para entendernos, efectivamente se podría utilizar, ¿no? Pero ya ves tú, caído del cielo, ¿no? Qué expresión tan tremenda y tan reveladora. Tan gráfica. Totalmente. Sí, que te comentaba que yo estaba así consultando rápidamente con colegas que tienen estas cuentas hechas hace ya mucho tiempo. Y decían, ojo, porque esto que afecta fundamentalmente a hidroeléctricas y nucleares, esto que supone empezar a hacer las cuentas bien, dejaría fuera de juego económicamente a buena parte de las centrales nucleares que hoy existen y complicaría muchísimo la concesión de nuevos saldos hidroeléctricos. Sí, los mecanismos van por donde se intuyen que pueden ir, que estamos aquí hablando un poco de grandes números, ojo, que no sabemos el detalle, pero efectivamente si la cosa va por donde se intuye que puede ir, esto es un cambio revolucionario en el mercado energético y por lo tanto en el conjunto de la economía española. Ángel. Es una medida contante y sonante, es decir, ya veremos cómo se concreta, pero es dinero que cambia de bolsillo. Y eso siempre es potente y cabe esperar una reacción de la otra parte. 1.000 millones no es poco, es decir, mirando las memorias de 2019, las de 2020 no las miré, pero en su momento las memorias de 2019, el beneficio neto de Endesa, Iberdrola y Naturgy eran 5.000 millones. Es un sector que va a tener que reaccionar. Ahora llega en forma de anteproyecto. El acuerdo de gobierno lo aguanta todo, casi todo, pero transformarlo en anteproyecto, yo creo que el gobierno mueve ficha porque el recibo está muy caro. Avecina un verano de recibos caros. Y hay socialmente mucha paja seca en la calle. Es decir, no hay incendio, pero hay paja seca. Yo creo que el gobierno tiene que moverse y tiene que moverse en asuntos materiales. Lo hace además coincidiendo con un cambio de la tarifa, esto de los 3 tramos, que ya veremos en qué se traduce, pero bueno, se está hablando de lavadoras por la noche en verano. Con la situación tan removida, la crisis económica en ciernes, el gobierno tiene que dar pasos a tocar bolsillo, a tocar dinero, a tocar intereses. Pero esto ni va a ser gratis, ni va a ser fácil, ni va a tener mucho que ver cómo empieza a cómo acaba. Vuestro periodista ya comentaba, ya llegaban los primeros avisos desde el sector de que esto complica determinados objetivos climáticos. Esto es una batalla política porque es dinero que cambia de bolsillo. Me quedo con eso, te pondré el copyright, pero como has dicho, hay mucha paja seca. Hay mucha paja seca. Los espasmos de movilización que ha habido, por ejemplo con Pablo Hasél, ¿no? ¿Qué fue aquello, no? De repente tanta rabia, ¿qué era aquello, no? No tuvo continuidad, ni tiene organización, ni está estructurado, ni sindicalmente está controlado, ni políticamente está tutelado, pero hay paja seca. Hay paja seca, en el ambiente, dice Ángel Munarriz. Elisenda Paluzie es la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, una asociación secesionista que ejerce una enorme influencia en el sector más radical. La Asamblea se ha mostrado contraria a los indultos de los presos del Procés, pero ojo a los argumentos de Paluzie. Cree que esos indultos desarmarían al independentismo. Dice en un hilo en Twitter, los indultos, si llegan, no serán un éxito. De hecho, dice, serían una decisión política inteligente del gobierno español contra el independentismo, porque políticamente nos desarman
e internacionalmente son nefastos para nosotros. Paluzie señala que los indultos muestran al Estado como benevolente y pueden tener el efecto, según ella, perverso de retrasar las causas de Estrasburgo, porque si los presos están libres, las causas no son tan urgentes para un tribunal sobrepasado que debe priorizar los recursos. Esta es una lectura interesante en medio del griterío que impide, Cristina, cualquier análisis racional de qué es lo que más le interesa a España. Interesantísima, y interesantísima que además lo haga la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que yo lo que le diría es que se lo explique a la derecha española, ¿no? Que parece que no ha entendido o no ha querido entender, no ha querido ver cuál es una de las derivadas de fondo que pueden tener este movimiento de los indultos, ¿no? Y es curioso que se haga desde la Asamblea Nacional Catalana con una pretensión lógicamente contraria. Es decir, no tenemos que aceptar los indultos porque nos desarman. No podemos salir fuera de España con un discurso victimista, no podemos mantener a los presos en la cárcel, que sabemos que eso forma parte de un elemento común que sigue uniendo no solamente al independentismo, sino más allá del independentismo. Hay un dato que se nos olvida siempre, que es que 6 de cada 10 votantes no independentistas en Cataluña están en contra de que estos señores sigan en la cárcel y a favor de los indultos, de no independentistas, ojo. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí se desvela una parte muy importante de la estrategia de fondo de gobierno, que lo curioso del tema es que la derecha no haya sido capaz o no haya querido ser capaz de ver por dónde tira esto. En el fondo, yo creo que lo que están intentando esta estrategia del tema de los indultos al final, en relación con lo que decía la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, es desmontar la estrategia de que cuanto peor mejor. Una estrategia de la que se han servido tanto una parte importante de los líderes independentistas catalanes como una parte muy importante de la derecha española que se niega a cualquier movimiento. Luego iremos a la foto de Colón, pero primero Juan Manuel de Prada, que dicen los independentistas que les viene fatal el indulto, que les desmontan los argumentos. Sí, lo que pasa que, vamos a ver, en realidad, a partir de esa premisa es aceptar el maquiavelismo, que a mí me parece el principal veneno que corrompe la política, ¿no? Es decir, actúas astutamente porque consideras que a través de algo que no es bueno puedes hacer daño a tu enemigo. Yo creo que esto es puro maquiavelismo. Y además es que nunca se puede lograr a través de un mal un bien. Política, ¿eh? Que digo, Juan Manuel, que Maquiavelo sabía mucho de política. Bueno, vamos a ver, siempre ha habido dos escuelas en la política, al menos desde tiempos de Maquiavelo, que es la escuela maquiavélica y la escuela antimaquiavélica, ¿no? En España hubo grandes pensadores que se dedicaron en el siglo, durante el XVI, el XVII, a combatir, digamos, la política maquiavélica, ¿no? Yo también soy detractor de la política maquiavélica. Yo es que creo que lo que primero hay que determinar... Bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero que habría que decir es que determinados términos que se han empleado para describir la situación o la condena que padecen estas personas son términos absolutamente inadecuados. Cuando el presidente del gobierno ha hablado de venganza, creo que no solamente comete un grave error, sino que además creo que es un error maligno. Es decir, la pena tiene una función retributiva, que allá donde la ley considera que se inflige un daño al orden social, al orden político, impone una pena como forma de retribución, y también como forma de prevenir futuros delitos. Estas son las funciones de la pena, y esto nada tiene que ver con la venganza, es exactamente lo contrario de la venganza. Es decir, precisamente las penas legales se imponen para que no reine la venganza. Esto es lo primero que habría que decir, ¿no? Luego, lo segundo que a mi modo de ver habría que determinar es si a la hora de conceder este indulto y la ley tan discutida y a veces tan execrada, la ley todavía vigente, que es del año 1870, sin embargo establece muy claro que detrás de todo indulto tiene que haber razones de justicia, equidad o utilidad pública. Y esto es lo que hay que determinar, si hay razones de justicia, equidad y utilidad pública. Porque si el indulto es injusto, o el indulto no es equitativo, o el indulto no responde a razones de utilidad pública, sino de utilidad sectorial, o de utilidad sectaria, o de utilidad personal, pues yo creo que nos hallaríamos ante un indulto injusto, ¿no?
Hombre, la propia ley también determina, porque se ha discutido mucho, si para conceder el indulto tiene que haber arrepentimiento o no tiene que haber arrepentimiento. La ley no lo establece de forma taxativa, pero sí que es verdad que se habla claramente a la hora de que los tribunales emitan sus informes, se le concede especial importancia al hecho de que las personas a las que se vaya a indultar han mostrado su arrepentimiento, ¿no? Han mostrado indicios de su arrepentimiento. Yo creo que todas estas cosas no se están considerando y por lo tanto yo creo que se están obviando las cuestiones fundamentales. Primero, si es de justicia otorgar ese indulto, hasta dónde equitativamente se debe otorgar ese indulto, si hay razones verdaderas de conveniencia pública o por el contrario son razones de conveniencia partidaria o sectaria o personal. Estos son los grandes temas que hay que determinar. Son los argumentos que tiene que esgrimir el gobierno cuando los apruebe, si es que los aprueba. Que todo pero indica, es que no se trata de que el indulto, Pepa, beneficie o perjudique a los independentistas. Todo lo contrario, es decir, si el indulto se concediera o se denegase porque beneficie o perjudique a los independentistas, sería un indulto injusto, porque busca un fin que no es el fin verdadero y justo que debe buscar un indulto. Sí, pero yo os he traído la declaración de Paluzie porque es muy reveladora de cómo están las cosas, Ángel, en Cataluña. Hombre, qué valiosa es un rapto de sinceridad en la conversación política, ¿no? Yo creo que sí, que es desactivadora de algunos discursos del independentismo la iniciativa del indulto, de la misma manera que comparto con Juan Manuel que la elección, justo en el arranque y la presentación de la iniciativa del término venganza, desenfoca mucho el sentido de la medida. Yo creo que estos indultos, y también hay que escuchar no solamente a la presidenta de la ANC, sino también a Jordi Cuixart, que expresamente dice que no lo quiere. Esto sitúa al gobierno en una posición complicada. Indultas a gente que expresamente no lo quiere, porque realmente los indultos, tal y como están planteados en términos políticos, no están dirigidos a las personas condenadas. También les afectan, claro que sí, pero los indultos son un mensaje que está dirigido al conjunto de la sociedad y muy especialmente al conjunto de la sociedad catalana, en la creencia de que el efecto que va a provocar va a desinflamar un conflicto político y social que es innegable, ¿vale? Esa es la tesis del gobierno. Claro, es una tesis que sufre el contacto con una realidad, y es que el gobierno, pues, en cierta medida, no completamente, pero en cierta medida, depende de partidos políticos a los que pertenecen, especialmente de uno de Esquerra, a los que pertenecen algunos de los indultados. Eso adultera y arroja una sombra de sospecha sobre el indulto. El presidente ha dicho que ni con 300 diputados, que incluso con 300 diputados haría el indulto. La pregunta ¿es útil política y socialmente el indulto, incluso con el rechazo expreso de algunos de los indultados, que aquí es donde se produce la paradoja? Yo creo que ahí es donde es muy expresiva la manifestación de la presidenta de la ANC. Creo que el indulto como mensaje a la sociedad catalana y como mensaje aparte de la sociedad española, a otra no, a otra la irrita y la exacerba, y lo vamos a ver el 13 de junio, pero como mensaje a una parte de la sociedad española que cree que hay que pasar página, porque no olvidemos que el Procés fracasó, El Procés fracasó, sus líderes fueron encarcelados, algunos huyeron, el siguiente gobierno no lo retomó y actualmente no hay hoja de ruta unilateral. Llegados a este punto, ¿el indulto tiene una utilidad política y social constructiva? El gobierno cree que sí. Ahora hay un frente político que cree que es una deshonra para la nación y vienen curvas, A las curvas vamos enseguida. Hora 25. Pepa Bueno. Vamos a volver al puerto de Castellón porque, como les contábamos, a las 10 de la noche un barco enorme ha volcado en ese puerto y se está buscando todavía a parte de su tripulación. ¿Novedades, Jaume Maicas? Pues de momento lo que nos acaban de informar es que hay al menos 5 equipos de buceo trabajando en la zona, en el agua al parecer. Se trata de un estibador y de uno de los tripulantes del barco que están desaparecidos.
Llevan buscándolos desde las 9:15 de la noche. Ahora mismo la foto en la zona es el barco, que está completamente volcado, es decir, la mitad del barco está en el agua. Los motivos que nos explican desde el puesto de mando es que ha ocurrido todo cuando estaba en las labores de descarga, aunque de momento se desconocen todos los detalles sobre este suceso. Y la situación es ahora mismo de inquietud. Están trabajando los equipos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como también Salvamento Marítimo. ¿Se sabe qué tipo de barco es? Es un carguero, entiendo. Sí, se trata de un barco mercante. Lo que también nos indican desde el puesto de mando es que no llevaba mercancías peligrosas. No obstante, sí que se ha activado el plan de autoprotección del puerto, así como también el plan interior marítimo, pero esto como medidas preventivas. Lo que sí que nos cuentan es que todo ha sucedido, como decía, cuando estaba descargando algunos contenedores en el puerto del Centenario, en el muelle del Centenario del puerto de Castellón. Jaume, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Rosa Díez, la plataforma de la que forma parte ha convocado una concentración en la Plaza de Colón de Madrid el 13 de junio y Vox, PP y Ciudadanos se han sumado ya, aunque PP y Ciudadanos no aclaran si estarán sus líderes. El miedo al daño que la primera foto de Colón les hizo, el crecimiento de Vox que llevó aparejado, puede hacer dudar a populares y naranjas. Mariela Rubio, buenas noches. Sí, la convocatoria es de la plataforma cívica Unión 78, de la que forman parte Rosa Díez, Fernando Sabater y María San Gil. Será el domingo 13 de junio a las 12 en la madrileña Plaza de Colón. El PP ha confirmado, poco después de que lo hiciera Santiago Abascal, que tendremos representación del Partido Popular y que por tanto veremos quiénes van, que es una reivindicación muy justa, muy legítima por parte de la sociedad y por tanto desde luego va a contar con todo mi apoyo. El último en hacerlo era Ciudadanos. Porque es una ignominia, es auténticamente una felonía poner a un país de rodillas delante de los independentistas simplemente por querer mantenerse en el poder. Asimismo, Pablo Casado anunciaba hoy que el PP comenzará a recoger firmas contra los indultos. Serena, pero firmemente, el partido que presido va a movilizarse, a recoger firmas frente a estos posibles indultos, que son un golpe muy duro contra la democracia española. Lo digo con serenidad, pero con preocupación y con firmeza. El PP hasta ahora se había desmarcado de las manifestaciones contra los indultos. Sin embargo, Génova explica que se trata de una convocatoria de la sociedad civil. Con ese parapeto, el PP, que no ha confirmado quién asistirá en nombre del partido, quiere pese a todo huir del espíritu de aquella foto de 2019, foto que terminó siendo muy amarga para los populares. Por cierto, aquella foto de Colón fue convocada por los tres partidos de la derecha con urgencia porque España se rompía si existía un relator de las conversaciones en la mesa de partido sobre el conflicto catalán. ¿Quién se acuerda hoy del relator? Pues Pablo Casado dijo entonces: lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. El relator. No se puede ningunear la importancia que tiene la concesión de estos indultos. Es una decisión complicada y muy delicada para el gobierno. El problema que tenemos es que lo más grave de la historia de la democracia pasa en España una vez cada 2 o 3 meses. Ángel Munarriz. Y la retórica en la que se instalan es tan extrema que el que termina liderando ese discurso siempre va a ser el que lo lleve más lejos. Las propias dudas de los líderes de PP y Ciudadanos de acudir ya te están dando la medida de quién es el que siente esa manifestación como la horma de su zapato. A mí me llama la atención, sobre todo en Ciudadanos, que continúa en la infamia, la ignominia, la felonía, la traición, la iniquidad, cuando su discurso original de defensa de la democracia española en Cataluña era mucho más limpio y mucho más constitucional y mucho más sencillo y mucho menos de duelo al sol y con esos términos tan... En fin, en el que le entregó a las puertas de la sede de Vox a su electorado por llevarlo por unos derroteros que no les son propios. Yo no entiendo que Ciudadanos persista. Yo creo que ahí el flautista de Melín es Abascal. Creo que al quien incomoda es a los otros dos líderes y que, teniendo en cuenta que la política española está completamente sometida a la lógica electoral, hay que tener un ojo puesto aquí en mi tierra. Va a ser la siguiente cita electoral. Andalucía, No es descartable que sea en otoño y eso es un melón por abrir. Es decir, ha sido tradicionalmente una tierra electoralmente muy estable, los 37 años famosos del PSOE, pero llevan muchos años pasando muchas cosas. Fue donde primero entró Podemos, donde primero entró Ciudadanos, luego ha sido donde primero entró Vox. Por cierto,
en ningún otro parlamento entró tan fuerte como en Andalucía. Es decir, no ha repetido los resultados de diciembre de 2018 en Andalucía en ningún otro sitio. Lleva 2 años y medio en Andalucía absolutamente normalizado, con un altísimo nivel de visibilidad. Y yo creo que va a apretar mucho con este tema, y está apretando mucho ya también aquí en Andalucía con la idea de un adelanto. Es decir, yo creo que todo esto hay que leerlo a la luz de los líderes nacionales, pero con un ojo puesto en Andalucía, porque no es nada descartable una cita electoral en otoño. Juan Manuel, ¿qué te parece este tono para criticar? Que eso, en fin, solo faltaba que no se pudiera criticar una medida del gobierno, pero este tono de la oposición. Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar diría que no es inteligente, en el sentido que creo que concretamente el Partido Popular lo que tendría que hacer en primer lugar es tratar de convencer al gobierno de la inconveniencia de otorgar este indulto. Creo que sería lo primero que tendría que hacer, solicitar reuniones tanto al máximo nivel con el presidente del gobierno como con ministros y altos funcionarios del Ministerio de Justicia para tratar de exponerles la inconveniencia de este indulto, que yo sí que creo que es una cuestión muy importante, o incluso puede ser muy grave. Puede ser muy grave, porque yo creo que no se dan los requisitos del indulto, honestamente. Sé que se han concedido en España muchísimos indultos absolutamente improcedentes y abiertamente injustos, pero esos indultos improcedentes e injustos se han concedido precisamente porque no había razones de conveniencia pública, sino de conveniencia sectaria del gobierno de turno que concedía ese indulto, ¿no? Pero yo creo que este caso es especialmente delicado y sí tiene que quedar muy claro que esas razones de justicia, equidad y conveniencia pública existen, ¿no? Y yo creo honestamente que el indulto, que es una medida de gracia, y una prerrogativa que tiene el gobierno, está muy ligado a la figura del perdón, que es una figura que no es jurídica, evidentemente, sino moral, pero bueno, es desde alguna manera la traslación al ámbito político de lo que el perdón es en la vida moral, ¿no? Y yo creo que el perdón, cuando no hay arrepentimiento, es irracional, porque al único que contribuye es a que el ofensor se mantenga identificado con la ofensa. Es decir, si tú perdonas a una persona que no solamente no ha mostrado signos de arrepentirse de aquello que hizo o de buscar otras salidas a sus pretensiones que no sean la infracción de la ley, yo creo que estás de alguna manera confirmándolo o ratificándolo en la acción punible que hizo. Y yo creo que esta es la cuestión de fondo. Entonces sí, yo pienso que la derecha, y muy especialmente el Partido Popular como partido de Estado, lo que tendría fundamentalmente es que tratar de convencer al gobierno de esto, porque no debemos olvidar una cosa, no es una cuestión de 4 orates de la derecha el oponerse al indulto. Hay muy ilustres personas de izquierda en España, empezando por Sabater, que es uno de los convocantes de esta manifestación, que se han pronunciado abiertamente en contra del indulto. Se han pronunciado además muchos hombres egregios, ¿no?, del Partido Socialista. Entonces, honestamente creo que es una cuestión que se debe hablar, y que tanto que se habla de la necesidad del consenso, de la necesidad de aunar esfuerzos, de la necesidad de arrimar el hombro, yo creo que en este momento el gobierno tendría que escuchar la voz de los partidos de la oposición, y repito, muy especialmente del Partido Popular. Cristina. Vamos a ver, yo creo que la trascendencia de la decisión, políticamente hablando, es mayúscula, ¿no? No se le escapa absolutamente a nadie. Ahora bien, no se acaba el mundo. Me explico. Estamos hablando de una situación en la que los presos libres del procés llevan prácticamente 4 años en prisión. Se está planteando indultos parciales, si es que se plantean, que aquí todo son hipótesis de momento. Que implicarían algunos elementos, pero por ejemplo cuestiones como la malversación de fondos públicos u otros temas quedarían al margen, por supuesto todo lo que tiene que ver con la inhabilitación para cargo público, etcétera, etcétera. Y yo coincido con Juan Manuel en que la pregunta clave es saber si esto se ajusta al objetivo que tienen los indultos, pero al mismo tiempo me pregunto qué mayor utilidad pública puede haber en estos momentos que intentar iniciar un camino de reencuentro en el conflicto o en uno de los conflictos que más dolor ha creado en el conjunto de España en los últimos años. Dentro de Cataluña, o sea, entre catalanes,
y entre Cataluña y el resto del Estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí la autoridad pública, que efectivamente coincido con Juan Manuel, que es fundamental, pero en mi caso yo creo que está absolutamente más que justificada. Me resulta interesante el análisis de qué está pasando en el caso de la derecha española. Decía Jaime muy bien, el flautista de Jamelín en este caso es Abascal, ¿no? El tema es que yo creo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos sabían que el flautista iba a seguir siendo Abascal en este caso y no podían dejarlo solo. O sea, no pueden quedarse al margen de una reacción si efectivamente esos indultos se confirman, ¿no? Y creo que eso no es ajeno al hecho de que la convocatoria de la movilización del día 13 de junio venga de la mano de una plataforma de carácter civil con ese nombre de Unión 78, que yo creo que hemos conocido todos recientemente, ¿no? Pero que en ese sentido creo que han aprendido la lección de la foto de Colón y ahora lo quieren plantear de una manera absolutamente diferente. No obstante, creo que tienen muy difícil evitar que el que saque mayor rédito político de una movilización y sobre todo de una reacción de este estilo, en este caso sea Abascal. Es inevitable no recordar, cuando vemos a Pablo Casado diciendo que va a recoger firmas contra los indultos, es inevitable no recordar aquella recogida de firmas masivas, efectivamente, claro, contra el Estatuto. Que es uno de los momentos iniciales de todo esto. De todo esto, sí, y que andando los años, Soraya Sáenz de Santa María le preguntaron específicamente por aquella recogida de firmas, por aquella campaña que hizo el PP contra el Estatuto, y dijo, fue un error. Claro, fue un error, pues por eso, pasados los años. Efectivamente, por eso que incluso dentro del corazón del Partido Popular en aquel momento se reconoció que aquello fue un error. Recuperó la metáfora de Ángel de antes, ¿no? Que efectivamente había mucha paja seca y probablemente la recogida de firmas fue una de las chispas, no la única, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera la más importante, pero fue una trascendental y ellos mismos habían reconocido que era un error. Entonces, realmente yo creo que el Partido Popular en estos momentos se tiene que estar planteando qué estrategia poner adelante ante un tema que lógicamente es contrario a lo que ellos defienden y que tienen toda la legitimidad del mundo, faltaría más, pero de manera que al mismo tiempo no le esté volviendo a dar la batalla ganada a sus vecinos de Vox. Vamos a avanzar, pero hay otro debate muy interesante que conviene abrir estos días, de fondo, con tranquilidad. El debate es qué proponen quienes se niegan al indulto de entrada para afrontar la situación en Cataluña. O sea, ¿cuál es la propuesta para afrontar el conflicto de Cataluña? Esto es un debate de fondo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la hoja de ruta para afrontar el problema de la convivencia allí y de la relación de una parte de los catalanes con el conjunto de España? Esto no se puede pasar por encima de esto, ¿no? Estamos en otra etapa, efectivamente, como apuntaba Cristina, y este es un debate de fondo que conviene también poner encima de la mesa en este momento. Pero vamos a avanzar, porque hoy vamos, en fin, de la teoría a la vida real, a ras del suelo, todo el rato. Esta semana ha quedado marcada por la prórroga de los ERTE y con la tranquilidad, por tanto, de quienes están acogidos a ellos. Pero hay otros trabajadores que viven con inquietud su futuro laboral inmediato porque las plantas en las que trabajan van a cerrar. Nos vamos a Barcelona. Manel Sanz es secretario de organización de la sección sindical de UGT en Nissan. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pepa. Buenas noches. Y en Puerto Real nos escucha Juan Antonio Guerrero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Antonio es miembro del comité de empresa de Airbus en Puerto Real por CGT. Empiezo en Barcelona. Manel, ¿cuántos años llevas? ¿Te puedo tutear? Sí, ningún problema. ¿Llevas trabajando en la planta de Nissan? Llevo trabajando 30 años. 30 años. ¿Eres operario? Sí, operario de la planta de carrocerías. Ya. ¿Y Juan Antonio cuánto tiempo lleva en Airbus? Bueno, pues llevé hace 17 años. Vamos, prácticamente toda la vida laboral de los dos, ¿no? Es por lo que veo. La semana pasada los sindicatos UGT y comisiones alcanzaron un acuerdo con el Gobierno y con Airbus. A priori, buenas noticias, porque se mantienen los puestos de trabajo recolocando a los trabajadores en otras plantas de Airbus, se prometen inversiones en la bahía de Cádiz para mantener el sector aeronáutico, pero no hay un compromiso expreso para mantener la planta de Puerto Real. Y en Puerto Real, si algo tienen claro es que cuando una fábrica cierra, no se abre otra, no es fácil. Juan Antonio, en teoría tú conservas tu empleo, pero ¿dónde? ¿En qué planta? Claro, por supuesto, pero además no estamos luchando solo por mi empleo, estamos luchando por el futuro de la bahía y de los próximos
nuestro FIA, ¿no? y a futuro a eso vamos ahí, Juan Antonio, pero a ti en teoría la empresa te da un puesto de trabajo fuera de tu tierra. Bueno, la empresa lo que ha dicho realmente que va a recolocar a los operarios de Airbus en el puerto Santa María o en Sevilla, y algunos a su defecto irían a Getafe. Evidentemente nosotros tenemos nuestra vida hecha aquí y sería súper complicado tener que desplazarnos a Getafe, sobre todo, ¿no? Pero tú decías, hay que hablar de toda la bahía de Cádiz, claro, porque hablamos del cierre de una fábrica en una zona que ya es casi un desierto industrial. Cerró Delphi, los astilleros no están en su mejor momento. Que cierre Airbus deja en situación delicada a toda la empresa auxiliar, me imagino. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando? Bueno, pues una barbaridad, porque además hay muchos puestos directos dentro de la factoría, pero a su vez hay pequeñas empresas que no trabajan y que están fuera del recinto, ¿no? de la factoría, pero que igualmente esos compañeros y compañeras perderían el empleo a la hora de cerrar Airbus Puerto Real. Ya. Estáis acampados, ¿verdad?, desde finales de abril con otros compañeros para pedir carga de trabajo para esa planta de Airbus en Puerto Real. Ahora mismo te estoy hablando desde el campamento y, bueno, has dicho que es la única empresa y no puedo colaborar. Tengo delante mí ahora mismo Gaby Solar, que cerró también. Tengo a Delphi a unos pocos kilómetros. O sea, el polígono del Trocadero prácticamente está cerrado, cerró Carrillo. O sea, esto es un desastre total. Y ahora mismo es la única planta que hay que sustenta la industria ahora mismo en la bahía. Y bueno, el cierre de esta planta sería la muerte laboralmente hablando, ¿no? Juan Antonio, lo que pedís es que se reparta la carga de trabajo de Airbus entre todas las plantas. Es decir, que no haya mucha carga de trabajo en Getafe y ninguna en Puerto Real. Pero eso es posible, eso se puede hacer. Hombre, por supuesto que se puede hacer. De hecho, ninguna de las plantas ahora mismo podría funcionar sin las otras. O sea, ahora mismo la compañía, en lugar de hacer un reparto solidario entre las factorías, lo que está haciendo es concentrar toda la carga en la planta de San Pablo y en la planta de Getafe, y eso es lo que conlleva el desmantelamiento claro de las otras pequeñas factorías, como puede ser Illesca, puede ser Tablada o el CBC, o inclusive nosotros que no tenemos carga ahora mismo. Ya. En el caso de Manel y de sus compañeros, la situación todavía es incierta. Hace un año Nissan en Barcelona anunció que echaba el cierre y después de 95 días de huelga los trabajadores consiguieron arrancar un compromiso, una comisión de reindustrialización. Hablando en plata, Gobierno Central, Generalitat y Nissan remarían juntos para conseguir que otra empresa se instalara en la planta. De momento, Manel, no hay un candidato, ¿verdad? No, de momento la situación no es clara. Estamos en la mesa aún, negociando y hablando, pero los proyectos que puedan haber aún no son nada claros. Estamos detrás de la situación, que hemos forzado las administraciones porque siguen trabajando a buscar una solución real, porque aquí no solamente hablamos de 1.600 trabajadores de puestos directos, aquí podemos llegar a contar hasta 25.000 en todo su conjunto. Cuando hablo de todo su conjunto hablamos de empresas proveedoras y subcontratos. Claro, aquí el impacto es bastante importante en el tejido industrial catalán y entendemos que aquí hay la solución al tema. Ya, hablamos de 1.600 trabajadores directos. El proyecto alternativo tiene que ser un proyecto de envergadura que dé empleo a tanta gente, Manel. Correcto, sí. Ese es el criterio principal del comité de empresa, la búsqueda de un proyecto que, bajo ese criterio, dé trabajo para todos. Es decir, no hablamos solamente de 1.600, sino que buscar un proyecto que dé viabilidad al resto de puestos de trabajo que también se sejan en el aire, o de las empresas proveedoras y las subcontratas, claro. En esa planta trabajan, nos cuentan, hermanos, matrimonios, muchas familias, vaya, que dependen de ese empleo, ¿no? Claro, piensa que Nissan como tal son 40 años de vida que tenía hasta el 31 de diciembre de este año. En su historia global son 100 años de empresa. Y claro, imagínate la situación. Es una situación de una empresa ya de familias y bueno, y que eso no se han creado matrimonios dentro de la empresa y con ellos hijos, claro. Ya. Entonces el impacto es importante. ¿Y barajáis el escenario de que no se encuentre una compañía dispuesta a instalarse en la planta, a invertir y a garantizar los puestos de trabajo?
Sí, ese es uno de los miedos que hay. Sí que es verdad que dentro de la mesa se está avanzando muy poco a poco, pero lo que he dicho al principio, lo que he comentado al principio, no hay una claridad clara de la situación final a 31 de diciembre de este año, que es lo que buscamos los trabajadores de Nissan. Manel Sanz, Juan Antonio Guerrero, ojalá que pronto podamos volver a hablar y que sea para bien. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Ángel Munarriz. La situación de la Bahía de Cádiz, es que seguimos hablando, ¿no? Lleva años deteriorándose. Sí. Además, no son solo los puestos de trabajo que se pueden ir, sino es que son buenos sueldos que gastan allí. Es que son sueldos de 2.000 euros gastando también en el sector servicios. La depresión a la que se somete la economía en su conjunto cuando uno de estos gigantes cae. Además, la sensación de que las cosas no tienen arreglo y la pérdida de esperanza y tal genera un círculo vicioso. Lo cierto es que Airbus está pagando muy caro el retroceso de la industria turística. Evidentemente las aerolíneas no tienen demanda de aviones porque no hay vuelos, y el efecto en cadena está causando un impacto en la parte más débil, de los eslabones más débiles de la cadena. Y bueno, en fin, en principio no tiene excesiva buena pinta, pero es verdad que al menos se sigue negociando. Están en negociación, claro, es que todo esto también tiene que ver en alguna medida, en el caso de Airbus, Cristina, con las nuevas realidades y el impacto de la pandemia. Claro, es que estamos viendo cómo hay sectores que han salido especialmente mal parados de esta pandemia. Lógicamente el de la aviación es uno de ellos, que paró durante unos meses prácticamente en seco y luego no ha recuperado desde luego para nada en los momentos iniciales, ¿no? Pero es que además el de la aviación es también un sector que está también en el punto de mira, entre otras cosas por su fuerte componente contaminante. De la transición ecológica. Claro, entonces efectivamente ya sabéis que se están planteando medidas en todos los países europeos, no solamente lo que últimamente hemos conocido aquí, la Ley de Cambio Climático Español, ¿no? De fomentar mucho más el ferrocarril, etcétera, en detrimento de vuelos que pudieran ser domésticos, o sea, que pudieran ser de cortas distancias. Eso es algo que se está haciendo en el conjunto de Europa, intentar primar más aquellos transportes o por ferrocarril o de otras maneras menos contaminantes o por barco, etcétera, frente al uso abusivo del avión, muchas veces para distancias cortas, no siendo necesario, ¿no? Al mismo tiempo es verdad que la industria que tiene que ver con los combustibles está haciendo esfuerzos de intentar acelerar procesos de I+D, de investigación y desarrollo, donde se puedan plantear mecanismos alternativos en cuanto a carburantes, a sistemas energéticos, etcétera. Pero hay muchos sectores a los que se les van a acumular varias crisis. La propia que ha traído la pandemia, y en el caso de la aviación, efectivamente, el de la transición ecológica. No es el único, va a haber muchos más. Y a esos sectores, pues cuando hablamos de transición justa, obviamente pues habrá que ver cómo se hacen todas esas reconversiones que hay que hacer, ¿no? Y que no se nos olvide una cosa que no solemos tener muy presente, ¿no? Aunque resulte paradójico, este país ha hecho reconversiones industriales, ¿no? Que también son transiciones, pero ha hecho reconversiones industriales muy potentes hace no tanto y que son ejemplo de éxito en algunos de sus aspectos, ¿no? Por lo tanto, recuperemos esa memoria de reconversiones y transiciones muy importantes y apliquémosla a estos sectores a los que se les van a ir acumulando las crisis. Claro, yo cuando hablaba con Juan Antonio y con Manel pensaba transición, efectivamente, ¿no? Transición, sobre todo en el caso del Airbus, pero también en el caso de los automóviles, Claro. Transición ecológica, transición significa transición, es decir, ¿qué hacemos con todos estos trabajadores con 30 años de antigüedad en una factoría, con un empleo muy determinado? ¿Cómo se reconvierte a un trabajador en esas condiciones, Juan Manuel? Pues no es fácil, pero vamos a ver, si no hay demanda de aviones, puede haber demanda de otros medios de locomoción que también exijan trabajadores, bueno, seguramente que no con parecidas destrezas a los que están haciendo aviones, ¿no? Y si no hay demanda suficiente de vehículos con combustibles fósiles, pues va a haber demanda de vehículos con otro tipo que funcionen con otro tipo de energía. Yo lo que sí que considero es que es muy peligroso aceptar la desindustrialización de España como la llevamos aceptando desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis provocada por el coronavirus es que nuestra economía tiene que cambiar,
que nuestra economía tiene que ser una economía más autosuficiente, y por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial para tratar de que estos trabajadores sean útiles en otros sectores semejantes de nuestra industria, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que luchar por ello. Lo que a mí no me parece solución es lo que se ha hecho con tantas veces, ¿no? Desde de todo el proceso de desindustrialización que ha habido en España, ¿no? Pues tratar de solventar el tema con jubilaciones anticipadas y con la destrucción del medio de vida de comunidades humanas enteras, ¿no? Como ha sucedido pues en aquellos lugares donde se vivía sobre todo de la minería, porque si no logras desarrollar, digamos, una forma de industria alternativa, sí, todo lo respetuosa que queramos con el medio ambiente, pero renunciar a la industria me parece un suicidio que llevamos mucho tiempo aplicándonos y que al final nos ha convertido, bueno, pues en un país de servicios y de turismo que creo que nos conduce a la ruina. Entonces yo creo que es un momento para pensar en grande, pensar en grande y para evitar la desindustrialización de España. Yo creo que ahí hay que lanzar un mensaje tranquilizador, en la Unión Europea, sobre todo al calor de ese programa Next Generation que se pone en marcha, eso que llamamos los fondos europeos, ¿no? Contempla de forma central un concepto clave que es el de autonomía estratégica, que es justamente esto que tú estás diciendo. O sea, Europa ha entendido que no puede deslocalizar toda la producción, incluso de bienes fundamentales, como han podido ser los respiradores o las mascarillas, ¿no? Lo hemos comprobado hace bien poco, lamentablemente, y que efectivamente tiene que apostar por esas políticas de reindustrialización, y eso en España también está contemplado en todas las estrategias que se están planteando por parte del Gobierno. Ahora bien, esa industrialización no puede volver a repetir los errores del pasado. O sea, no puede ser un modelo industrial que sea contaminante, que incremente o acelere el cambio climático que ya estamos sufriendo, porque en definitiva tenemos un solo planeta, que es este. Entonces, el concepto de transición justa, que yo creo que es algo que deberíamos profundizar en ello, precisamente acude a atender esto. Un concepto, por cierto, que nace de la mano de los sindicatos españoles en las cumbres del clima hace muchísimos años, que empiezan a plantear sindicatos españoles en la cumbre del clima, fijaros, en aquellos años en los que había muchas dificultades por conciliar la visión sindical de recuperación y de mantenimiento del trabajo con políticas ambientales. Se consideraba que era algo absolutamente contradictorio, ¿no? Y ya en aquel momento plantearon esta idea de transición justa. ¿Qué quiere decir exactamente esto que estamos hablando ahora? Es decir, hay sectores que tendrán que reconvertirse y esto necesita políticas públicas muy activas. En algunos casos será dinero, en otros casos será formación, en otros casos será ayudar a diversificar la economía de otra manera. En cada territorio es diferente y habrá que acudir a múltiples palancas y a múltiples elementos, ¿no? Pero yo creo que eso habría que empezar a poner encima de la mesa, que está contemplado en muchos de los planes, que lo que hay que hacer es seguir ejecutando y empezar a ponerlo en marcha en industrias estratégicas y evaluar cómo se están haciendo las cosas para poder mejorarlas. Evitar que se cree más paja seca, ¿no? Eso es, evitar que se cree más paja seca. Claro, si me permitís. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cambios económicos es que ni avisan ni piden permiso. Es decir, nos pilló la gran recesión y salimos de ella hablando de cambios necesarios en el sector de la vivienda y la construcción. Han pasado 10 años y hemos hablado muchísimo de rehabilitación. Pero durante estos 10 años, ¿qué ha pasado? Ha irrumpido el Airbnb, introduciendo una modificación drástica del ecosistema de vivienda. Han entrado fondos de inversión como Blackstone, que hoy en día es el mayor casero de España. Han entrado las SOCIMI. Es decir, el sector va cambiando, se va modificando, no en el sentido que teníamos previsto modificarlo, mientras nosotros hacemos planes en cada una de cuyas páginas está escrita la palabra sostenibilidad. Ahora está ocurriendo con lo que se llama la uberización, es decir, la nueva fórmula de relación del trabajador con su empresa a través de plataformas que no te contratan, sino que te tienen un poco como autónomo, en ocasiones como falso autónomo. Eso va a toda velocidad, invade todos los sectores, porque no son solo riders, o sea, hay ya abogados, docentes y cuidadores que traban su relación con su pagador a través de plataformas. Y el gobierno sí llega, es decir, hay una ley rider, pero da la sensación de que la economía va a un ritmo muchísimo mayor. Es decir, esto que se dice, no, la vida es eso que ocurre cuando haces planes, pues en la economía yo tengo la sensación de que la política va un poco 3 pasos por detrás de la economía en cuanto a la velocidad de los cambios que se van imprimiendo. Sí, se va legislando a toda velocidad sobre realidades que ya existen, ¿no? Que ya ha pasado, efectivamente. La política tiene que intervenir
tiene que intervenir, porque este proceso efectivamente de transformación económica, que al final es un proceso de concentración de la riqueza en muy pocas manos, ¿no? Porque todas estas empresas transnacionales lo que hacen es destruir el tejido industrial productivo de las economías nacionales e impedir que se genere riqueza, porque al final estas empresas lo que hacen es poner en contacto a personas que cobran miserablemente y que viven en unas condiciones pues prácticamente esclavistas, ¿no? Y con eso el Estado tiene que acabar. Yo quiero recordar que Biden ha dicho que hay que empezar a pensar que lo que los Estados Unidos han logrado a lo largo de estos años no lo han logrado gracias a Wall Street, ¿no? Entonces yo creo que hay que... Sino gracias a la clase media, dijo. Gracias a la clase media creada por los sindicatos. Y si tenemos un país de riders, y de repartidores de empresas de comercio electrónico, no vamos a hacer clase media. No vamos a generar un tejido económico que garantice precisamente que no haya esa paja seca. La paja seca al final, como se amontona, es mediante esa concentración de la riqueza que está produciendo esta nueva forma de capitalismo transnacional, que es una aberración y que yo creo que los estados tienen que empezar a considerar muy seriamente. Ahora es cuando Juan Manuel de Prada pide la nacionalización de los sectores estratégicos. No, yo ya sabes que no. Yo es la primera vez. Yo soy partidario, querida Pepa, de que sea la propia sociedad la que cree ese entramado empresarial que genera riqueza para la propia sociedad. Pero efectivamente, en situaciones excepcionales y especialmente duras, naturalmente que sí, que el Estado tiene que intervenir para defender precisamente al pueblo, de esta rapiña plutocrática que se está generando, porque es que este fenómeno de transformación de la economía es algo monstruoso, tenemos que darnos cuenta. No es normal que en España se estén cerrando decenas de miles de negocios, mientras estas grandes empresas de comercio electrónico, por ejemplo, generan miles de millones de euros de beneficios y encima además no tributan. La que viene en la banca, por ejemplo, que van a salir miles de empleados que ganan 2.000, 3.000 euros al mes para entrar no se sabe muy bien dónde, que además va a suponer el cierre de múltiples oficinas precisamente en el ámbito rural. Es decir, eso va a tener un impacto sobre la calidad de vida en los pueblos, precisamente mientras estamos hablando de cómo solucionamos el problema de la España vaciada. Y luego le preguntas a los mismos directivos de la banca que están planificando la reducción de sus estructuras y la explicación que te dan es que el modelo de banca digital obliga a achicar el espacio de lo que era el antiguo modelo tradicional de banca, con lo cual la planificación se acaba topando con lo que decíamos antes, ¿no? Con la realidad de una economía que ni pide permiso, ni avisa, ni se lee los papeles, ¿no? Bueno, pero yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso que no pide aviso, porque muchas de las tendencias que hoy estamos viendo ya materializándose, el tema de los riders, el tema, por ejemplo, que mencionaba ahora Ángel de las sucursales de los bancos y de las cajas de ahorros en la España vacía, esos son temas que como tendencias iban diagnosticadas muchísimos años. O sea, que no se haya legislado todavía, que la política no haya entrado todavía a encauzar y a influir en cómo eso... Sí. Claro, en cómo eso tiene que hacerse de forma que no incremente las desigualdades, que no acumule más paja seca, eso ha sido un problema de dejación de la política en este caso. Pero esas tendencias llevan diagnosticadas años y años. Igual que ahora se están diagnosticando tendencias, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la digitalización, con los movimientos de personas a lo largo del mundo, tendencias que lógicamente habrá que empezar a gestionarlas políticamente y esperemos que se haga antes de que lleguemos a una situación homologable a esta, ¿no? Claro, porque si no, dentro de 10 años estaremos diciendo lo mismo. Da la impresión de que vivimos en el salvaje oeste, ¿no? En un mundo nuevo en el que no hay reglas y que van atándose los cordones de la zapatilla y corriendo los políticos tratando de legislar una situación que se va creando y que los alcanza siempre. Antes de terminar, acabamos la semana con un dato buenísimo. El 100% de los mayores de 80 años en España ya está completamente inmunizado, el 100%. Y además, Pfizer ya es la primera vacuna autorizada para adolescentes entre 12 y 15 años en la Unión Europea. Lo ha decidido esta tarde la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que dice que es segura y que su respuesta inmunitaria es igual o mejor que la respuesta que se da en la población adulta. Ahora falta el visto bueno de la Comisión Europea. Será entonces cuando cada país decida si da el paso. Se aplica Pfizer a chavales de entre 12 y 15 años. Y claro, la pregunta es, ¿qué hará España? ¿Qué calendario maneja Sanidad para esa franja de edad? Mariola Lurido, buenas noches.
Buenas noches, Pepa. Aquí se va a empezar a vacunar a los adolescentes más vulnerables y en condiciones de muy alto riesgo, un criterio que ya se incluyó en la última actualización de la estrategia de vacunación. Se va a actuar igual que con los adultos. Dentro del grupo serán una prioridad los menores trasplantados, enfermos de cáncer, con síndrome de Down, grandes dependientes, menores que estén en centros de discapacidad intelectual, de educación especial o en centros tutelados. Al resto de los adolescentes se les va a vacunar después, cuando se termine con los mayores de 50, 40, 30. Les va a tocar cuando baje la edad y se llegue a su franja, aunque evidentemente dependerá también de la planificación que haga cada comunidad autónoma. Fuentes de sanidad no saben precisar si el proceso podrá empezar en septiembre, coincidiendo con el curso escolar, pero sí destacan que los docentes en los institutos ya estarán inmunizados y protegerán a los chavales. En España hay 1.800.000 adolescentes entre 12 y 15 años. Os habéis entusiasmado tanto con la economía que tengo un melón aquí y muy pocos minutos. Y el melón es, bueno, felicitarnos por la inmunidad de los mayores de 80 años, que bien que a los niños les funcione la vacuna de Pfizer. Y estamos viendo a comunidades, básicamente comunidades del PP, Madrid o Galicia, recomendar ponerse AstraZeneca a los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de ese fármaco. Esa recomendación va contra la recomendación general del Ministerio de Sanidad, que insiste en que la prioritaria tiene que ser la de Pfizer. Y uno se pregunta, yo no puedo entrar en el debate científico, no tengo conocimiento para entrar en ese debate científico, pero sí el lío que deben tener los ciudadanos al vivir en un país en el que la marca de la vacuna Cristina Monge se convierte también en motivo de conflicto político. Claro, es que esa es la clave. ¿Quién de nosotros tenemos capacidad de valorar científicamente qué vacuna nos conviene más, si una u otra? Yo desde luego no. Y creo que la gran mayoría de la población española tampoco, ¿no? Por lo tanto, nuevamente aquí el hecho de convertir en arma arrojadiza política la marca de la vacuna lo que hace es crear una ceremonia de la confusión que, como tantas veces hemos dicho a lo largo de este año, es de primero de gestión de crisis. O sea, esto es lo último que hay que hacer en una crisis, crear esa confusión. Si quieres solucionar la crisis, claro, si quieres que se perpetúe, entonces sí. Pero si quieres solucionarla, que entiendo que es lo que todos los gobernantes quieren, lo último que se puede hacer es generar confusión, generar sombras de dudas y dejar en algún caso incluso a la decisión de la ciudadanía el ponerse una vacuna u otra, ¿no? Como si tuviéramos criterio científico para ver qué vacuna nos conviene más en un momento determinado. Yo creo que la verdad es que es una pena que un proceso de vacunación que está siendo un éxito y que deberíamos resaltarlo, ya ha cogido ritmo, ya ha cogido sistematicidad, todas las comunidades autónomas empiezan ya a acelerarlo, y que estemos teniendo que valorar este tipo de contradicciones es muy triste. Ángel. Nada, es que esa es la idea que quería resaltar, que está siendo un éxito. Es decir, que es que parece que como no estamos acostumbrados a verlo, no lo identificamos. Un éxito absoluto. Y un segundo éxito, se está terminando el curso escolar. Yo en agosto, finales de agosto, mediados de septiembre, en este mismo programa, además también Cristina y Juan Manuel, en ese momento estaba Aymar, estuvimos hablando del inicio de curso. No me digas que yo estaba de vacaciones. En ese momento estábamos de vacaciones. y estuvimos hablando del inicio de curso, y el clima que presidía nuestra conversación era de preocupación, de mucha preocupación, porque no sabíamos que, bueno, pues el curso está a punto de cerrarse, no hemos escuchado ni muy poco balance del éxito rotundo que ha sido el curso desde el punto de vista sanitario, ya educativo, ya dando la cara a determinadas desigualdades que seguro se están incubando, pero desde el punto de vista sanitario aquello era una completa incógnita y ha salido bien, tirando a muy bien. Bueno, yo también creo que, además de la claridad de la que hablaba Cristina, una responsabilidad de las administraciones es dejarnos disfrutar a los ciudadanos, aunque sea un poco, de las cosas que salen bien, ¿no? Y permitirnos observarlas y cuantificarlas bien. Y eso queda asfixiado por polémicas que yo, honestamente, y yo tengo que estar encima, yo honestamente me acabo perdiendo. Ya, es difícil, desde luego, seguirlas. Juan Manuel. Bueno, a mí me da mucho reparo hablar de estos temas porque inmediatamente la gente se pone nerviosa. Vamos a ver, yo en este programa en cierta ocasión dije que lo que se estaba haciendo con el tema de la vacuna esta de AstraZeneca era bastante lamentable, y también me atreví a decir que la vacuna AstraZeneca pues estaba demostrando que fallaba más que otras vacunas, ¿no? Sin embargo, y sin tener conocimientos médicos, pero bueno, simplemente por el sentido común que uno aplica a las cosas de la vida, pues yo entiendo que mezclar no es bueno.
no sé, me parece a mí, Ya. Me parece a mí, o sea, del mismo modo que se nos dice, no mezcles bebidas o no mezcles comidas, o cuando estás trabajando, oye, no mezcles actividades, pues a lo mejor mezclar vacunas tampoco es del todo bueno. Yo lo que no entiendo es por qué el gobierno está lanzando esta idea de que sí, de que hay que mezclar vacunas, no lo entiendo. Bueno, honestamente no lo entiendo. hizo un estudio el Instituto de Salud Carlos III y salió bien. Se hizo un estudio en el Instituto Público. Sí, lo sé. Y sé que ese estudio pues dio buenos resultados y que sí se podían mezclar y demás. Sí. Pero bueno, es de cajón que siempre será mejor que sea la misma vacuna, ¿no? Y en este sentido me pregunto si es que el problema es que no hay abastecimiento suficiente de dosis de AstraZeneca. No lo sé, la verdad. Pero de alguna manera esto me recuerda un poco a cuando nos decían que las mascarillas que eran inútiles, que no hacía falta que nos las pusiéramos, que luego nos han reconocido que es porque había problemas de abastecimiento. Si la vacuna AstraZeneca es tan buena como las demás, como se nos ha dicho, pues no entiendo. Lo normal sería que aquellas personas que se vacunaron, a quienes les administraron una primera dosis de esa vacuna, la segunda también fuese de esta. Vamos, esto me parece una cosa de pura lógica. Lo que no deberían hacer es un lío político de esto para una operación, la de la vacunación, que está siendo una operación logística impresionante y que está dando tan buenos resultados que ha habido 17 fallecidos notificados en las últimas 24 horas. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Gracias a la vacuna. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Con los nuevos datos que estamos conociendo ahora mismo del barco que ha volcado en el puerto de Castellón, no solo se sigue buscando a los desaparecidos, hay varios heridos, están hospitalizados. Jaume Maicas, última hora. Así es, el buque Nazmuye Ana, un barco mercante, ha volcado sobre las 9:15 de la noche con 9 tripulantes a bordo cuando realizaba operaciones de carga de contenedores en el muelle de la Cerámica. Uno de los tripulantes y un estibador siguen desaparecidos, el resto de tripulantes están a salvo, aunque 3 personas han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital General de Castellón, según fuentes del puesto de mando de la operación. Están movilizados todos los medios de rescate del puerto de Castellón y medios del servicio de emergencias. Al menos hay 5 equipos de buceo trabajando en este momento en la zona. También nos cuentan que la gente se está acercando al puerto porque la zona marítima del puerto de Castellón, el Grao, está en vela porque el estibador parece ser que es de esa zona, y fuentes de la operación de rescate también aseguran que la búsqueda es complicada por el tamaño del barco, porque es un buque que tiene 79 metros de eslora y además de 4 metros de calado. Gracias, Jaume. Y hoy vamos a terminar el programa mandando un abrazo a los compañeros del Diario de Navarra y a la familia de Pablo Salinas. Es un trabajador del diario muy joven, 32 años, al que esta pasada madrugada, cuando salió de currar, cuando salió del periódico, a las 12 y pico de la noche, estaba llegando a casa, un coche lo atropelló, lo mató en el acto, desplazó su cuerpo 80 metros. El conductor iba borracho, iba drogado, no se paró, intentó escapar, pero finalmente lo han detenido. I was only walking through your neighborhood, saw you light on honey in the cold. I stood anywhere. Hay que irse de fin de semana, qué pena, qué lástima. Cristina Monge, Ángel Munarriz, Juan Manuel de Prada, buena semana. Un beso. Buena semana, disfrutad el fin de... Adiós, que descansen, volvemos el lunes. Boy, when you know, and I know. You're the fire and the flood, and I always feel you in my blood. Everything is Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.